Con el doctor Diego Cayafa estuvimos charlando de hacer reflexiones y comentarios sobre algunos temas médicos. Y uno de los temas que nos pareció importante aclarar, destacar y comentar es el de las cefaleas o el dolor de cabeza. Dentro de estas está también la migraña, que tiene algunas características distintivas. ¿Por qué no nos comentás en relación a las migrañas cuáles son sus características? Claro, a diferencia de la mayoría de las cefaleas o dolores de cabeza que habitualmente todos tenemos en algún momento, la migraña es un tipo especial de cefalea, una cefalea que aparentemente tiene cierta predisposición genética, es mucho más frecuente en mujeres, por ejemplo, sobre todo mujeres jóvenes, y que básicamente está mediada por un trastorno en la regulación nerviosa, ¿sí? No como las cefaleas tensionales comunes, que son por contractura muscular. Acá hay una regulación nerviosa que está alterada. Y clásicamente las migrañas se presentan como crisis en las cuales hay un dolor intenso de cabeza, que suele tener una localización que se llama hemicránea, porque abarca la mitad de la cabeza con mayor vienen con un frecuencia. aura. Vienen precedidas en la mayoría de los casos por algunas manifestaciones que el paciente a veces ya puede percibe. saber cuándo va a tener la migraña. Se llama aura y habitualmente es de tipo visual, como por ejemplo de repente ver manchitas en el campo visual o manchas oscuras como pérdida del campo visual. Hay otro tipo de auras también, de tipo sensitivo o sonoros, bueno, que anuncian la posibilidad de que va a aparecer la crisis migrañosa. Y en ese sentido, las personas que ya tienen bien categorizadas estos signos o síntomas que tú mencionabas, pueden hacer un tratamiento precoz, porque acá lo más importante es el tratamiento precoz y, como siempre, la prevención. ¿Y qué se puede utilizar para eso? No, básicamente lo clásico son los derivados de la ergotamina que cortan habitualmente rápidamente la crisis migrañosa. Y que alguna vez se vienen antiinflamatorios combinados con ibuprofeno, incluso se dice que dosis altas de aspirina, por ahí 2 aspirinas pueden combatir una crisis migrañosa. Actualmente hay medicamentos más nuevos que se utilizan también, sobre todo como tratamiento preventivo. Entonces, hay algunos como la gabapentina o el topiramato, por ejemplo, que el neurólogo le puede indicar y recomendar en qué dosis y en qué forma tomarlo. Las cefaleas. Hay un tema que a mí siempre me inquietó, es el de las cefaleas, es el dolor de cabeza. Uno tiene que diferenciar 2 tipos de cefaleas, o mejor dicho, 3 tipos de cefaleas. Una, preguntarse o preguntar al paciente si alguna vez tuvo un dolor de cabeza similar. Si uno menciona que lo tuvo y es habitual, esa cefalea en general es tensional. No tiene mayor importancia que el controlar las molestias que produce. Pero es un dolor de cabeza que yo ya tuve o que yo suelo tener. Y eso es muchas veces tensional. Y en ese dolor de cabeza tensional es muy importante el manejo adecuado de las crisis, de los conflictos y del estrés. Si uno puede manejar el estrés, las crisis y los conflictos adecuadamente, disminuye muchísimo estas cefaleas tensionales. Sí, que básicamente dependen de contracturas musculares, sobre todo de los músculos del cuello y del dorso. A veces tienen que ver con cuestiones posturales, posturas viciosas, sobre todo sentado frente a la computadora o algún tipo de movimiento en particular. Y no olvidarse nunca de las causas visuales, doctor. Muchas veces defectos en la acomodación ocular, necesitamos el uso de un anteojo, hacen que esto repercuta como dolor de cabeza crónico y habitual. Y el manejo de estas cefaleas, además de los antiinflamatorios o analgésicos habituales, es muy bueno el clásico Valium, que muchas veces ayuda en muchas de estas circunstancias a manejar mejor las contracturas. Sí, hay antiinflamatorios como el ibuprofeno o el diclofenac que vienen ya combinados con miorelajantes, o sea, relajantes musculares, y son otra alternativa para manejar estos episodios. Entonces, este era el dolor de cabeza que habitualmente tenemos y que tenemos que tratar de ver cómo los controlamos. El segundo dolor de cabeza es cuando uno tiene
una molestia que nunca tuvo. Y eso siempre lo preguntamos y lo evaluamos. Cuando uno tiene cefaleas que nunca tuvo, hay que estar alerta, porque allí sí hay que estar evaluando el porqué. Y hay dos circunstancias muy importantes. Una, si viene asociada a fiebre o problema infeccioso, y otro, si viene asociada o se presenta sin fiebre, sino muchas veces asociada a hipertensión o a problemas vasculares. Cuando viene asociada a fiebre, sin duda lo primero que uno tiene que descartar es la posibilidad de una meningitis. Para esto tiene que ser una cefalea realmente importante. Que nunca tuvo. Claro, diferente de cualquier cefalea habitual. Suele acompañarse de una rigidez importante en los músculos del cuello y a veces de náuseas, de vómitos o de molestia a la luz, lo que se llama fotofobia, un rechazo al estímulo luminoso. En estos casos hay que sospechar meningitis y concurrir a un médico para que lo evalúe. Muy bien. Y la otra cefalea muy importante es la asociada a la hipertensión o a problemas vasculares neurológicos, que esos son muy importantes, que también si uno tiene un dolor de cabeza que nunca tuvo de ese tipo, que se evalúe rápidamente en un buen centro médico para poder categorizarlos. Yendo a otros temas médicos, a mí siempre me interesaron los problemas de la piel. Y uno de los problemas que algunas veces nos consultan son las manchas blancas, llamado vitiligo, que algunos pacientes tienen. ¿Qué nos podés decir al respecto? Y que el vitiligo es un trastorno de la pigmentación de la piel, es una falta de melanina en sectores de la piel que es muy, muy frecuente. Hay mucha gente que tiene vitiligo. Hay como dos grandes formas de vitiligo. Una forma que es como localizada, que suele aparecer por ahí a edades un poco más tardías, y otra que es el vitiligo generalizado, que abarca áreas más extensas de la piel. Este último vitiligo, el generalizado, muchas veces se asocia a otros trastornos de la autoinmunidad. Por ejemplo, no es raro encontrar coexistiendo una diabetes, una tiroiditis, o sea, una inflamación de la glándula tiroides o una artritis, por ejemplo. Y hay que buscarlos específicamente cuando aparece este tipo de vitiligo. Básicamente el vitiligo no tiene importancia en sí misma como un trastorno para la salud, pero sí puede ser un problema estético, cosmético importante, que incluso puede acarrear a veces problemas psicológicos por la cuestión social y demás, e incluso requerir una derivación a una psicoterapia. Lamentablemente los tratamientos existen, algunos son, hay una buena efectividad, pero no siempre son efectivos, e incluso a veces puede haber recidivas luego de los tratamientos. Y en cuanto a los tratamientos, eso obviamente es ámbito del dermatólogo, pero básicamente hoy día se trata con aplicación de luz ultravioleta B y algunos tratamientos tópicos locales, cuando son sobre todo lesiones más localizadas, utilizando corticoides, utilizando otro tipo de drogas, inhibidores de la calcineurina y demás, que tienen un efecto significativo en mejorar la pigmentación. Lo que tiene que quedar claro que el vitiligo es molesto estéticamente, pero no como enfermedad, y un buen dermatólogo nos puede orientar, ayudar para poder convivir con él mismo o controlarlo. Y finalmente queríamos hacerles algunas reflexiones sobre la urticaria. La urticaria, la erupción tan común que muchas veces nos sale, que algunas veces es con mucha picazón, con ampollitas, que se llama prurigo, o algunas veces son manchas redonditas que tenemos en la piel y que se llama urticaria. Es muy común y muchas veces quisiéramos saber el por qué. Realmente algunas veces podemos y otras veces no. Lo que uno tiene que tener presente cuando tiene una urticaria, saber a qué estuvo asociado. Y si uno lo tiene en forma recurrente, tener presente que hay alimentos que nos pueden dar y otras veces que hay otros elementos de contacto que nos puede facilitar, sobre todo cuando es prurigo, que es decir, con esa picazón y esas manchitas que nos pueden salir. Lo que tenemos que tratar de comprender que muchas veces hacemos todos los estudios y no sabemos el por qué. Pero los antihistamínicos pueden ayudarnos y algunas veces cuando la situación es importante o se prolonga, unos días muy cortos de
corticoides. En general, de 3 a 5 días puede realmente ayudarnos a modificar muchos de estos cuadros. Y esos 3 a 5 días que el médico le indica de corticoides, lo puede uno recibir una vez por mes sin mayores problemas para uno. En resumen, la urticaria, con sus distintas formas de presentación, es una molestia benigna que en la mayoría de las veces se controla con antihistamínicos tipo Benadryl, Allegra o similares, y algunas veces con la ayuda de los corticoides, pero por periodos cortos de no más de 3 a 5 días. Mis queridos amigos, en este segundo bloque quisimos entonces decirles las cefaleas, y acuérdense de la importancia de aquellas que uno nunca tuvo, del vitiligo con un buen dermatólogo para manejarlo, y la urticaria, usar los antihistamínicos como una herramienta para controlarlo. Muchas gracias y nos veremos en un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Gracias.